Las imágenes que estás viendo conmocionaron a la población chilena a mediados de febrero de 2025. Muestran a una niña, Ivonne Alvarado Arbeláez, en compañía de un hombre adulto. Días antes, su familia la había denunciado como desaparecida, lo que desató una intensa búsqueda por parte de las autoridades. Este video parecía confirmar las peores sospechas. La niña estaba siendo retenida por un desconocido absoluto, lo que a su vez dio pie a numerosas hipótesis sobre lo ocurrido. Hasta que, tras semanas sin pistas claras, un hecho milagroso puso fin a la pesadilla. Te invitamos a ver este programa hasta el final y a no perderte ningún detalle de este caso que, hasta el día de hoy, sigue asombrando a la comunidad. El caso de Ivonne Alvarado Arbeláez. Los criminólogos afirman que no existe el crimen perfecto. Lo que hay es un crimen mal investigado. En cada investigación siempre aparece una pista clave que conduce al asesino. Busquémosla juntos mientras repasamos este caso abierto. Ivonne Alvarado Arbeláez era una niña chilena, muy parecida a cualquier otra de su edad. A los 13 años vivía en Santiago, la capital del país, junto a su madre Yuri Arbeláez y su pareja Manuel. Además, asistía al colegio San Alberto. Aproximadamente en esa misma época, Ivonne comenzó a mostrar algunos episodios de rebeldía, los cuales su familia atribuyó a su edad. Aunque estos episodios molestaban a su madre, nunca llegaron a ser algo grave ni estuvieron motivados por comportamientos particularmente riesgosos. Lo que sí ocurrió fue que, en un momento dado, quizás como castigo por algún acto de desobediencia, Yuri decidió quitarle el celular a su hija. Aunque luego se lo devolvió, el dispositivo no duró mucho en manos de Ivonne, ya que fue robado. A pesar de que utilizaba un dispositivo móvil, no se han encontrado cuentas en redes sociales a su nombre. A principios de febrero de 2025, una noticia inesperada llenó de inmensa felicidad a Ivonne. Su madre y su padrastro habían decidido sorprenderla con un viaje familiar a Brasil, programado para el lunes 17 de ese mismo mes. Sin embargo, unos días después, un evento catastrófico cambiaría por completo el curso de los acontecimientos, dejando a la familia con el corazón destrozado. La noche del viernes 14 de febrero de 2025, Ivonne tuvo una discusión con su madre. Al parecer, todo comenzó cuando la joven se refirió a su padrastro en términos muy duros. Abrumada por la ira, poco después, la niña salió de su casa sin el permiso de su familia. Unos segundos después, regresó y tocó la puerta, pero como forma de castigo no le abrieron, por lo que volvió a marcharse. Ya eran las 9:50 de la noche cuando Ivonne entró al ascensor del edificio en el que vivía. Las cámaras de seguridad la captaron arreglándose el cabello durante el breve trayecto. Además, se la vio mordiéndose las uñas y presionando repetidamente el botón para abrir la puerta, como si tuviera una cita fija y un destino al que llegar. Tras pasar exactamente 1 minuto y medio en el ascensor, Ivonne salió a la calle. Otra cámara registró a la joven alejándose del lugar. A medida que pasaban los minutos sin que su hija regresara, Yuri entró en pánico. Hasta ese momento, las rabietas de Ivonne no habían sido más que una breve rutina en la que, cuando se enojaba mucho, salía a dar un paseo. Y una vez calmada, volvía como si nada hubiera pasado. Pero esta vez la situación se agravó. Por ello, esa misma noche, Yuri denunció a las autoridades la desaparición de su hija. Según explicaron, la niña había dejado sus documentos en casa y al no contar con un celular ni redes sociales, localizarla se volvió extremadamente difícil. Una vez que la policía obtuvo las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, incluido el ascensor, se elaboró y compartió un perfil de búsqueda de la niña. En él, además de especificarse su edad, se indicaba que medía 1,60 metros y pesaba alrededor de 45 kilogramos. Asimismo, se incluyeron otros detalles como su cabello castaño, su tez oscura y su complexión mediana. Finalmente, se especificó que el día de su desaparición, Ivonne vestía una falda blanca y medias largas azul oscuro. Estaba vestida con zapatos negros y un chaleco del mismo color.
Gracias al trabajo de la Unidad de Personas Desaparecidas de los Carabineros, que incluyó la revisión de otras cámaras de seguridad públicas, Yuri y Manuel pudieron determinar que, después de recorrer varias calles, Yvonne llegó a una intersección y, alrededor de las 10:00 p.m., tomó el metro. Allí cambió de línea en dirección al centro de Santiago. Alrededor de las 10:30 se bajó, pero a partir de ese momento su rastro se perdió, ya que la estación cuenta con 3 salidas, lo que dificultó seguir su recorrido. Mientras tanto, los medios locales difundieron la aterradora noticia de la desaparición de la niña, lo que causó un enorme impacto en todo el país, manteniendo a la gente alerta ante cualquier novedad. Cuando los reporteros preguntaron si Yvonne o su familia tenían familiares o conocidos en la zona donde se bajó que pudieran saber a dónde había ido, Manuel respondió que, tras mucho esfuerzo por recordar las cosas que ella solía contarle sobre lo que hacía con sus amigas, le vino a la mente una ocasión en la que mencionó que había ido a esa misma estación. Sin embargo, en esa ocasión no dijo nada más. Mientras tanto, paralelamente a la investigación de las autoridades, la familia de la joven agotó todos los medios posibles para ubicar su paradero, o al menos dar a conocer el caso. Desde preguntar en cada kiosco de los alrededores de la estación donde se bajó esa noche, hasta, por supuesto, colocar carteles con la imagen de Yvonne. En ese contexto, y considerando que la niña no tenía consigo las llaves de su casa, decidieron colocar un cartel en la puerta por si ella regresaba y tocaba. El cartel indicaba que la estaban esperando, y por favor que no se marchara de nuevo. A pesar del pánico absoluto vivido en esas horas, también hubo muestras de solidaridad hacia la familia, como las cadenas de oración organizadas por el colegio al que asistía Yvonne, en las que se pedía que la encontraran pronto, sana y salva. A medida que el caso se difundía, en las primeras horas de la tarde del sábado 15 de febrero, un testigo, quien también era compañero de colegio de Yvonne, afirmó haberla visto ese mismo día en un parque acuático ubicado a 30 kilómetros de su casa. Sin embargo, lo que causó alarma fue que el joven mencionó que ella no estaba sola, sino acompañada de un hombre adulto que él desconocía. Según su descripción, el hombre era alto, de piel oscura y calvo, y parecía tener entre 30 y 40 años, lo cual resultaba verdaderamente preocupante, considerando que Yvonne solo tenía 13 años. Añadiendo a la pesadilla aparentemente interminable, al cuarto día de la búsqueda, Yuri recibió una llamada perturbadora desde el otro lado de la línea. La madre escuchó la voz distorsionada de un hombre que le aseguró que tenía a su hija, pero que, para devolverla, primero tendría que escucharle atentamente. Por supuesto, considerando que estaba en juego la vida de su hija, la madre no tuvo otra opción. Luego, el hombre procedió a darle una serie de instrucciones que supuestamente permitirían a la familia recuperar a la adolescente sana y salva. Pero antes que nada, debían evitar a toda costa hablar con la policía al respecto. Tras seguir fielmente las instrucciones del hombre, Yuri esperó otra llamada suya, tal como él había prometido. De hecho, se esperaba que en esa ocasión pudiera oír a su hija. Pero hasta el día de hoy, la llamada nunca llegó y no fueron contactados de ninguna otra manera. Durante un par de días no hubo más que silencio, convirtiendo el caso en un misterio y las vidas de los seres queridos de la niña en una verdadera pesadilla. Al mismo tiempo, el abogado que representaba a la familia informó a la prensa y a los canales de noticias que se habían proporcionado fotografías y videos como antecedentes y que estaba solicitando nuevos procedimientos investigativos. Además, el abogado señaló que un detalle relevante era el hecho de que, en el momento de su desaparición, Yvonne no llevaba nada consigo, ni siquiera las llaves de su casa, y según mostraba el metraje, no portaba mochila ni ropa adicional. Eso daba a entender que ella planeaba ausentarse durante varios días, lo que, en opinión de la familia, implicaba que tenía la intención de regresar a casa a corto plazo. Con base en ello, la hipótesis familiar era que la niña estaba siendo retenida en contra de su voluntad, una idea que se reforzó al considerar lo mucho que Yvonne deseaba ir de vacaciones a Brasil. Pero el tiempo pasó, y con él creció la angustia de sus seres queridos.
Fue el viernes 21 de febrero, una semana después de la desaparición de la menor, cuando las imágenes a las que se refería el abogado se filtraron en los medios locales, añadiendo un elemento aún más macabro al caso. El video, captado por las cámaras de seguridad de un parque acuático, mostraba a Yvonne subiendo las escaleras de una atracción en compañía de un hombre adulto que le tomaba la mano. La niña no parecía asustada, lo que generó la hipótesis de que podría haber conocido previamente al hombre. Sin embargo, las autoridades informaron que no tenían datos sobre este individuo, ya que la familia no lo conocía. Además, según el abogado de la familia, había indicios de que, al salir de la estación del metro, la menor se había subido a un taxi con 2 adultos. Yuri apareció en las cámaras de un noticiero local, donde hizo un llamado a esa persona para que devolviera a su hija, enfatizando que llevarse a una menor es un delito en Chile y solicitó el apoyo de las autoridades locales. También recordó que su hija había salido vestida únicamente con la ropa que llevaba puesta, lo que implica que el traje de baño visto en la grabación debió haber sido conseguido posteriormente. Cuando se le preguntó acerca de las amistades de su hija, Yuri sugirió que quizás los menores poseían alguna información sobre el paradero de Yvonne, pero que por miedo o por alguna otra razón no querían compartirla con las autoridades. De hecho, la madre dijo que, aunque todos le aseguraban no haberla visto ni haber tenido contacto con ella, su intuición le hacía pensar que estaban mintiendo. Mientras tanto, sin pistas concretas y con la familia desesperada, se colocaron carteles con el rostro de la joven alrededor de la estación central. En ellos se leía un mensaje de su madre, diciéndole que la amaban y que la estaban esperando. Por su parte, las autoridades realizaban investigaciones para ubicar a la niña, con la idea de recopilar información relevante que permitiera construir un perfil de Yvonne, sus rutinas, horarios, círculo social e intereses. Durante ese proceso, una amiga de Yvonne hizo una escalofriante confesión a Yuri. Según relató la joven en diciembre de 2024, mientras ambas estaban en un parque después del colegio, un adulto se acercó a Yvonne. Aparentemente, aprovechó un momento en que ella estaba sola, y durante la breve conversación que mantuvieron, este hombre le pidió unas imágenes a cambio de dinero. La naturaleza de las imágenes que esperaba recibir aún no ha sido revelada por las autoridades. Sin embargo, tan pronto como las autoridades se enteraron de esta historia, este detalle se volvió sumamente relevante para la investigación en curso, ya que, según el relato de la amiga, las características físicas de ese hombre parecen coincidir con el individuo que apareció junto a Yvonne en el video del parque acuático. Es importante señalar que, según la legislación vigente en el país, una persona de 13 años se considera un niño, y solo a partir de los 14 se le considera un adolescente. Como señalaron los expertos en ese momento, esta distinción era extremadamente importante, tanto desde el punto de vista de la responsabilidad penal como en lo relativo al consentimiento sexual. En otras palabras, si fuera cierto que Yvonne estaba acompañada por un adulto, ese adulto estaría cometiendo delitos graves. La situación se complicó aún más el lunes 24 de febrero, a medida que avanzaba la investigación. Surgió que el hombre del parque acuático aparentemente había entregado a la menor a otro individuo en una estación de metro. Esta nueva persona de interés en el caso fue identificada como un tatuador que también realizaba piercings en un establecimiento cercano. Con esta nueva y reveladora información, las autoridades lograron localizar al dueño del establecimiento, quien cooperó inmediatamente con la investigación. En su declaración, la dueña explicó que hace unos días un empleado había llegado acompañado de una adolescente que no se comunicaba con nadie y cuya apariencia despertaba sospechas. Sorprendida, le preguntó a la niña cuántos años tenía, y ésta respondió que tenía 17. Sin embargo, la mujer sintió que el rostro de la niña no coincidía con esa edad. Ante esta situación y preocupada por la seguridad de la menor, despidió al empleado. Según su relato, el empleado no protestó. Por el contrario, simplemente recogió sus cosas y se marchó sin decir palabra, y nunca más se le volvió a ver en el establecimiento después de que se descubriera que supuestamente había pasado de un hombre a otro.
Yuri no pudo contener su desesperación. Poco después, una niña, posiblemente amiga de su hija, la contactó por mensajería e informó que uno de los dos individuos era peruano y vivía cerca de la estación. Mientras tanto, las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información sobre el paradero de Yvonne. Al mismo tiempo, llevaron a cabo un operativo en el que se allanaron 4 viviendas, todas ubicadas en el distrito de Santiago. Sin embargo, no surgieron pistas que pudieran arrojar siquiera un poco de luz sobre el caso. Para entonces, como reconoció Yuri a la prensa, no sabía si su hija seguía realmente desaparecida, o si, por el contrario, las autoridades estaban ocultando información para no entorpecer la investigación. Además, Yuri reiteró que desconocía si su hija tenía alguna relación previa con ese hombre. Mientras tanto, los medios locales difundieron una hipótesis que en ese momento preocupaba a gran parte del país: que detrás de este intrincado caso podría existir una red de trata de menores con fines sexuales. En cualquier caso, las autoridades se mostraron muy cautelosas al respecto, ya que, aunque no descartaban ningún escenario, la investigación era intensa. Tuvieron que mantenerse discretos para no poner en riesgo la vida de Yvonne. Para Yuri y Manuel, la situación era desesperada. Vivir días enteros en completa incertidumbre les hizo dudar seriamente tanto de la voluntad como de la capacidad de las autoridades para dar una respuesta rápida. Uno de los mayores temores de la madre era que Yvonne hubiera sido llevada fuera del área metropolitana de Santiago, lo que, en su opinión, podría complicar aún más la posibilidad de rastrearla a través de las cámaras de seguridad. En medio de estos pensamientos devastadores, pero no del todo infundados, Yuri se esforzaba por no sucumbir al pesimismo. Después de todo, en el silencio de sus largas noches sin dormir, su intuición maternal le decía que todo saldría bien y que, tarde o temprano, volvería a ver y abrazar a su pequeña. Pero pronto todo cambiaría. En las primeras horas del 26 de febrero, mientras el país estaba bajo toque de queda impuesto debido a un apagón masivo, el personal policial llevaba a cabo un operativo en la zona conocida como Renca, donde se celebraba un funeral por las víctimas de un triple homicidio. Entonces, a la 1:30 am en punto, una menor se acercó a los oficiales y se identificó como Yvonne. Según su relato, había sido retenida por terceros, pero en un giro milagroso de los acontecimientos logró escapar. Una vez confirmada su identidad, los agentes informaron del hallazgo y, siguiendo instrucciones del Ministerio Público, Yvonne fue entregada a sus padres. Al momento de la producción de este programa, el miércoles 26 de febrero, las autoridades seguían investigando las circunstancias exactas de la desaparición de la niña para determinar si existían responsabilidades penales en el caso, aunque la investigación se mantiene bajo estricta confidencialidad. A través de diversos medios de comunicación se reveló que la Fiscalía revisará en las próximas horas pruebas adicionales que podrían llevar a obtener un relato completo de lo sucedido. Ahora que conoces todos los detalles, ¿crees que la verdad detrás de este complejo caso saldrá a la luz pronto? Y de ser así, ¿cuál consideras que podría ser el desenlace? Escribe tus comentarios. Y eso es todo por el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. El 12 de febrero de 1988, Ryan Waller nació en Phoenix, Arizona. Desde muy joven mostró un talento excepcional para la música. Alrededor de los 10 años, aprendió a tocar la guitarra por sí solo sin ninguna instrucción formal. A partir de entonces, podía tocar la melodía de cualquier canción con solo escucharla una vez. Como muchos niños con sueños musicales, Ryan formó una banda con sus compañeros de clase en la escuela secundaria. Aunque no alcanzaron una gran fama, la reunión de amigos con ideas afines le permitió entregarse a su pasión por la música. Aún más afortunadamente, en 2006, justo cuando Ryan, de 18 años, estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria, conoció a una hermosa chica llamada Heather Kwan.
Heather era una estudiante universitaria de 21 años, con excelentes calificaciones, y aspiraba a convertirse en una distinguida fiscal. A pesar de sus diferentes aspiraciones futuras, su atracción mutua rápidamente los llevó a desarrollar una relación romántica. Por coincidencia, justo cuando Ryan se estaba graduando de la escuela secundaria y se preparaba para alquilar un lugar y vivir de forma independiente, un amigo llamado Eric se acercó a él con una queja. Eric dijo que no se llevaba bien con su compañero de habitación, Richie Carver, y que a menudo discutían. Por lo tanto, Eric planeó echar a Richie y encontrar un nuevo compañero de habitación. Cuando Ryan escuchó esto, pensó que era perfecto. Por lo tanto, tomó sin problemas el lugar de Richie y se convirtió en el nuevo compañero de habitación de Eric. Sin embargo, lo que Ryan nunca esperó fue que justo después de mudarse, su amigo Eric se mudara. Esto lo dejó un poco desconcertado, pero después de pensarlo un momento, pensó: ¿por qué no preguntarle a su novia Heather si le gustaría mudarse juntos? Para su deleite, Heather aceptó rápidamente después de recibir la invitación. Heather tenía una pequeña solicitud. Quería que su mejor amiga Alicia también se mudara. Ryan aceptó de inmediato. Entonces, en diciembre de 2006, Heather y Alicia se mudaron oficialmente al apartamento, convirtiéndose en las nuevas compañeras de habitación de Ryan. Nadie podría haber previsto que un incidente importante ocurriría poco más de medio mes después. El 23 de diciembre de 2006, Ryan fue llamado a casa por su padre, Don Waller. La razón era que el baño necesitaba algunas reformas y su padre no podía encargarse de ello solo. Así que le pidió a Ryan que viniera a ayudar. Una vez que el trabajo estuvo hecho y Ryan se estaba preparando para irse, Don sugirió: ¿por qué no llevar a Heather a casa para cenar en un par de días, ya que es Navidad? Ryan pensó que era una gran idea, ya que Alicia no estaría en casa ese día, y él y Heather estarían inactivos. Así que aceptó la invitación de su padre. La mañana de Navidad, el 25 de diciembre, Don y su esposa estaban ocupados preparándose para recibir a su hijo y a su novia. Por la noche, habían preparado una cena suntuosa. Al ver que su hijo aún no había llegado, Don decidió llamar a Ryan para preguntarle exactamente cuándo llegaría. Pero nadie respondió al teléfono. Como también habían invitado a otros para la velada, una vez que todos habían llegado, los Waller tuvieron que empezar a cenar sin Ryan. Durante todo este tiempo, Don siguió llamando al teléfono de su hijo. Pero incluso después de que todos habían terminado de comer, todavía no había señales de Ryan. En este punto, Don estaba muy preocupado. Claramente, algo no estaba bien. Después de una breve discusión, decidieron conducir hasta la casa alquilada de su hijo para ver qué estaba pasando. Cuando llegaron alrededor de las 8 p.m., todavía no podían encontrar a Ryan. La razón era simple. La casa estaba completamente a oscuras y tanto la puerta de entrada como la puerta del garaje estaban cerradas. Golpearon la puerta sin obtener respuesta. Desesperado, Don decidió llamar a la policía. El operador, después de comprender la situación, dijo que alguien se pondría en contacto con ellos y luego colgó. Ya sea por falta de personal en Navidad o por alguna otra razón, Don y su esposa esperaron en el lugar durante casi 3 horas, sin ninguna respuesta. Finalmente, no tuvieron más remedio que llamar de nuevo a la policía y explicar la situación desde el principio. Media hora después, 2 agentes llegaron a la casa de Ryan. Primero intentaron llamar a la puerta. Cuando comprobaron que no había respuesta, sacaron sus linternas y las iluminaron a través de las ventanas. Para su sorpresa, al momento siguiente, uno de los agentes se dio la vuelta con expresión tensa y dijo: «Algo va mal. Creo que veo a alguien tirado en el suelo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees que haría normalmente la policía en una situación así? En mi opinión, sin duda, derribarían la puerta inmediatamente para comprobar la situación en el interior y prestar ayuda a cualquier herido. Pero, ¿sabes lo que hicieron realmente los 2 agentes en la escena? Primero, hicieron que los Waller se apartaran, porque la casa podría ser potencialmente una escena del crimen que necesitaba ser asegurada.
Luego, llamaron por radio a la estación para solicitar una orden de registro. Así es, has oído bien. Vieron a alguien tirado en el suelo y aún así pidieron una orden de registro. Desafortunadamente, los Waller eran demasiado respetuosos de la ley. A pesar de su intensa ansiedad, solo podían esperar afuera. Y esperaron durante más de 1 hora. Finalmente, la orden de registro fue aprobada. Ahora deberían poder entrar y verificar, ¿no? Bueno, entonces la policía dijo que necesitaban encontrar un cerrajero. Cuando finalmente llegó el cerrajero, no era muy hábil. Después de mucho tiempo, no pudo abrir la puerta principal. Entonces, llevaron sus herramientas a la puerta trasera. Inesperadamente, la puerta trasera tampoco se pudo abrir. Mientras los oficiales observaban tranquilamente al cerrajero trabajar, de repente se escuchó la tos de un hombre desde el interior de la casa. Ante esto, la policía exigió inmediatamente que la persona que estaba dentro abriera la puerta. La persona obedeció. Lo que apareció ante ellos fue un hombre con la cara magullada e hinchada. Los investigadores solo lo miraron durante unos segundos antes de notar que alguien parecía estar tirado en el suelo detrás de él. Al inspeccionar más de cerca, encontraron a una mujer tendida en el suelo. Más importante aún, su cabeza estaba cubierta de marcas rojas y claramente llevaba muerta algún tiempo. Como algunos podrían haber adivinado, la persona que abrió la puerta a la policía fue Ryan Waller, el amado hijo de Don. La mujer fallecida era su novia, Heather Kwan. Como se mencionó anteriormente, dado que las puertas delantera y trasera y el garaje estaban cerrados, la escena del crimen era efectivamente una habitación cerrada con solo Ryan y Heather adentro. Esto hizo que pareciera que Ryan era el único posible culpable de la muerte de la víctima. Con esto en mente, los oficiales en la escena inmediatamente sacaron sus armas y ordenaron en voz alta a Ryan que se acostara en el suelo. Ryan, por otro lado, parecía completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo y seguía preguntando: ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Al ver esto, los investigadores no perdieron el tiempo y rápidamente lo esposaron. Cuando los Wallers vieron que llevaban a su hijo al auto de policía, se quedaron atónitos. Cuando intentaron acercarse y preguntar qué estaba pasando, un oficial les bloqueó el paso y les advirtió que no interfirieran con la investigación ni causaran problemas. La familia Wallers, siendo ciudadanos respetuosos de la ley, no se atrevieron a resistirse a la policía autoritaria, pero como se estaban llevando a su hijo, no podían simplemente ignorarlo. Entonces, se acercaron a otro oficial que parecía más amigable con la esperanza de obtener alguna información. Hay un dicho que dice que una cara amable refleja un corazón amable, y de hecho, este oficial más amigable era más accesible. Les dijo a los Waller que su hijo estaba bien, excepto por sus ojos morados. Sin embargo, había una mujer fallecida en la casa y probablemente no podrían hablar con su hijo de inmediato. Sugirió que se fueran a casa y esperaran noticias. Aunque esta conversación dejó a Don y su esposa aún más ansiosos, no tuvieron otra opción que regresar a casa y esperar. Ahora, volvamos nuestra atención a la policía. Dado que había habido un homicidio, los investigadores necesitaban realizar un examen exhaustivo de la escena. Este proceso duró más de 4 horas. Cuando Ryan fue llevado de regreso a la estación de policía por el oficial Paul Dalton, ya eran más de las 5 a.m. del 26 de diciembre. Allí, le tomaron las huellas dactilares y le tomaron 43 fotografías desde varios ángulos. Después de estos procedimientos, lo metieron en una pequeña habitación para comenzar a interrogarlo. Al principio, Paul le hacía preguntas muy simples, como ¿cómo te llamas? Y ¿en qué grado estás? Curiosamente, Ryan parecía tener amnesia y respondía «no sé» a todo, diciendo repetidamente que solo quería irse a casa y dormir. Al ver esto, Paul le hizo algunas preguntas más específicas. ¿Conoces a Heather? Ryan respondió con indiferencia. Sí. ¿Cuál es el apellido de Heather? ¿Estás hablando de la chica que vive conmigo? ¿Recuerdas quién te golpeó? No lo sé, tal vez Heather.
¿Por qué te golpearía Heather? No lo sé. Tal vez fue un accidente, pero olvidé por qué. Así, los dos se enfrascaron en una conversación muy fragmentada. No importaba lo que preguntara la policía, Ryan no podía dar una respuesta completa. Sus pensamientos parecían estar continuamente desconectados. No fue hasta que Paul le dijo que Heather estaba muerta que Ryan pareció prestar atención de repente. Tartamudeando, dijo: «Ahora lo recuerdo. Richie y su padre entraron en la casa y me atacaron con un arco y una flecha. ¿Qué pasó exactamente?». Paul insistió: «Dijiste que Richie y su padre te atacaron con un revólver, pero acabas de decir que usaron un arco y una flecha». «No, dije un revólver». «Primero dijiste que era un arco y una flecha. Ahora dices que era un revólver, pero creo que probablemente usaron una pistola de aire comprimido. Si tuvieran un revólver de verdad, probablemente estarías muerto». «Sí, yo también pensé que estaba muerto, así que realmente no sé qué está pasando. Estoy diciendo la verdad, ¿de acuerdo?». Ante tales declaraciones, el oficial Paul se estaba frustrando cada vez más. Miró fijamente el rostro del chico, tratando de aplicar algo de presión, pero mientras seguía mirándolo, algo hizo clic en la mente de Paul. Rápidamente llamó a un colega y sugirió que la cabeza de Ryan podría haber sufrido una lesión grave. ¿Por qué? Porque Paul notó un pequeño bulto hinchado en el rostro de Ryan que parecía un pequeño dinosaurio. En ese momento, habían pasado 9 horas y media desde que los Waller llamaron por primera vez a la policía. A las 7:04 a.m. del 26 de diciembre de 2006, los preocupados Waller recibieron una llamada del hospital. El hospital les informó que el estado de Ryan era crítico porque tenía una bala alojada en la cabeza. Como no había recibido atención médica a tiempo, la herida estaba infectada y su vida corría grave peligro. Sí, todo lo que Ryan dijo era cierto. De hecho, había sido atacado. Sus declaraciones incoherentes durante el interrogatorio anterior se debieron a una lesión en la cabeza, que le provocó problemas de habla y alteración de la memoria. Aún más desafortunado, debido a la demora en su tratamiento médico, Ryan había perdido la oportunidad de una cirugía de emergencia. Cuando estuvo en condiciones de volver a ser operado, ya habían pasado 2 días, el 28 de diciembre. Aunque finalmente le salvaron la vida, la cirugía demorada resultó en la pérdida permanente de la visión en su ojo izquierdo y graves consecuencias a largo plazo. Durante los 35 días que estuvo hospitalizado, la policía, responsable de la situación, nunca visitó el hospital. Por supuesto, si se hubieran esforzado en resolver el caso durante este tiempo, podría haber sido una forma de enmendar el daño. Después de todo, Ryan tuvo un momento de claridad durante su interrogatorio cuando nombró explícitamente a los culpables: Richie Carver y su padre, Larry Carver. No fue difícil encontrar a estos dos. Algunos recordarán que Ryan se mudó a la casa donde ocurrió el incidente gracias a un amigo llamado Eric y su compañero de habitación, Chubbs. ¿Y quién era ese compañero de habitación? Nada menos que Richie Carver. Entonces, la conclusión es que si la policía hubiera querido arrestarlos, no habría tardado nada. Pero, créalo o no, a pesar de una tarea tan sencilla, la policía no hizo nada desde el momento del incidente hasta que Ryan fue dado de alta del hospital. No fue hasta febrero de 2007, 2 semanas después de que Ryan fuera dado de alta, cuando los investigadores finalmente pensaron en seguir con el caso. Curiosamente, para entonces, el investigador principal ya no era Paul Dalton, sino un detective llamado Porter. Este cambio parecía bastante sospechoso. Mientras tanto, después de unos 2 meses de recuperación, la memoria y las capacidades cognitivas de Ryan habían mejorado significativamente. Si bien los sospechosos que nombró siguieron siendo los mismos, los detalles que pudo proporcionar fueron mucho más completos. Según Ryan, Richie, de 23 años, aunque joven, era un criminal experimentado que había entrado y salido de la cárcel varias veces. Cuando compartía piso con Eric, Richie acababa de salir de prisión. Su temperamento violento y su incapacidad para controlar sus emociones
que lo llevaban a romper cosas con frecuencia, fueron la razón por la que Eric lo echó. Sin embargo, incluso después de ser expulsado, Richie no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Varias veces se coló por la parte trasera de la casa, mirando hacia adentro. Una vez, incluso intentó entrar a la casa. Afortunadamente, Eric tenía un arma y logró asustarlo. Pero al final del día, esto era un rencor personal entre ellos. De hecho, cada vez que Richie se encontraba con Ryan, era relativamente amigable. Antes del incidente, cuando Heather y su amiga Alicia se mudaron a la casa, incluso vino a ayudar. Entonces, Ryan no entendía realmente por qué Richie y su padre cometieron este crimen. Solo sabía que la noche del incidente, él y su novia Heather habían planeado ir a la casa de sus padres a cenar. Heather quería tomar una siesta antes de salir para estar en mejor forma. Alrededor de las 5 p.m., Ryan estaba a punto de despertar a su novia, que estaba durmiendo en el sofá, cuando de repente notó que Richie y su padre se dirigían furtivamente hacia la puerta trasera, sosteniendo armas. Aunque no sabía qué pretendían, su comportamiento sugería que no era nada bueno. Peor aún, Ryan estaba a punto de irse, por lo que la puerta trasera estaba abierta. Al darse cuenta de esto, corrió inmediatamente hacia la puerta trasera para intentar bloquear a Richie y a su padre. Pero Richie también fue rápido. Justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse por completo, el brazo de Richie, que sostenía un arma, entró y disparó 2 veces sin dudarlo. Por pura mala suerte, ambos disparos dieron en el blanco, dejando a Ryan incapacitado y sin darse cuenta de lo que sucedió a continuación. 4 días después de escuchar el relato de Ryan, Richie fue arrestado. Durante el interrogatorio, la policía descubrió el motivo del crimen. A pesar de la aparente buena relación de Richie con Ryan e incluso de haber ayudado cuando Heather y Alicia se mudaron, la tensión subyacente condujo a este trágico evento. La causa principal del incidente en realidad surgió de este mismo acto de ayuda. Ryan era un entusiasta de la música, por lo que su casa estaba llena de valiosos instrumentos y equipos de sonido. En pocas palabras, Richie tenía los ojos puestos en esos artículos y planeó robar el lugar. Dado que el incidente ocurrió el día de Navidad, el delincuente asumió que Ryan no estaría en casa. Tenía la intención de entrar mientras la casa estaba vacía. Su suposición era correcta, pero llegó un poco pronto. En cuanto al tiroteo a ciegas, era inesperado que ambos disparos alcanzaran e incapacitaran a Ryan. Temiendo que la situación se revelara, Richie se sintió obligado a matar también a Heather. Después, Richie y su padre saquearon la casa en busca de objetos de valor y huyeron. Ahora, algunos podrían preguntarse por qué solo se mencionó a Richie como arrestado. ¿Y qué pasa con su padre? Esto trae a colación otro detalle frustrante. Larry Carver, el padre de Richie, de 54 años, era tan notorio como su hijo. Tenía antecedentes de violencia doméstica, agresión y robo, y había sido encarcelado varias veces. Con su amplia experiencia en evadir la ley, Larry huyó de Arizona a California la noche del crimen, por lo que los investigadores no lo encontraron cuando capturaron a su hijo. La situación permaneció sin resolver hasta 10 días después del arresto de Richie, cuando Larry finalmente fue detenido. Puede que pienses que soy injusto al decir que el caso quedó sin resolver, teniendo en cuenta que la policía acabó atrapando a Larry, pero la realidad es que después de capturar a Richie, la policía no tenía intención de perseguir a Larry. Fue solo porque la esposa de Larry, la madre del hijo, Cheryl Carver, fue a la policía y denunció la participación de su marido, que se vieron obligados a arrestar a tía Larry. ¿Y cuáles fueron los motivos de Cheryl para hacer esto? Los motivos de Cheryl para hacer esto no fueron puramente un caso de justicia desinteresada. Más importante aún, quería asegurarse de que el sistema judicial no le echara toda la culpa a su hijo. Al dividir la responsabilidad entre padre e hijo, podía asegurarse de que ninguno de los dos recibiera una sentencia de prisión. Durante el arresto de Larry, hubo un pequeño incidente. Larry, resistiéndose al arresto, huyó rápidamente,
lo que llevó a la policía a desplegar una unidad K9 para detenerlo con éxito. Irónicamente, a pesar de resultar herido durante la persecución, Larry recibió tratamiento médico en el hospital, lo que contrastaba marcadamente con el tratamiento que recibió Ryan, la víctima. Pero en comparación con los absurdos que siguieron, estos eventos fueron relativamente menores. En junio de 2008, un año y medio después del crimen, comenzó el juicio. Como Richie confesó sus crímenes, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos: intento de asesinato, asalto, posesión ilegal de armas y robo, y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora bien, puede que te preguntes a qué cargos se enfrentaba Larry. Bueno, ni siquiera fue llevado a juicio. 3 semanas antes de que comenzara el juicio, Larry fue puesto en libertad. ¿Cómo sucedió eso? Como se mencionó anteriormente, Larry era un zorro astuto. Después de su arresto, decidió negar todos los cargos y resistirse por completo. La policía no tenía pruebas para acusarlo, simplemente porque, después del incidente, los investigadores no habían hecho nada durante más de 40 días. Larry y su hijo no eran tan holgazanes. Durante este periodo, Richie vendió todos los objetos robados de la escena del crimen en el mercado negro, lo que provocó que la policía no pudiera recuperar ninguno de los bienes robados. Mientras tanto, el padre se deshizo del arma homicida mientras huía. Sin una confesión, la condena de Larry se basaría únicamente en el testimonio de los testigos. En ese momento, la policía tenía 2 testigos, la víctima Ryan y la esposa de Larry, Cheryl. Richie, como cómplice, podría echar más culpa a Larry, por lo que su testimonio solo se consideró como una referencia. Para este caso, 2 testigos fueron suficientes, especialmente porque el testimonio de Cheryl fue muy claro. Ella le dijo a la policía que la tarde del 25 de diciembre de 2006, Larry, armado con un arma, fue a la casa de su hijo para recuperar algunas pertenencias que supuestamente pertenecían a Richie. Cuando regresó a casa, parecía presa del pánico y confesó que había cometido un error, diciendo: «He hecho daño a 2 personas. Necesito irme de inmediato». Esta confesión implicaba claramente a Larry como uno de los perpetradores. Sin embargo, justo antes de que comenzara el juicio, Cheryl se negó a testificar en el tribunal. No solo eso, se retractó de su declaración anterior, alegando que había mentido a la policía debido a un desacuerdo matrimonial. En un principio, la fiscalía intentó presionarla para que testificara, pero Cheryl invocó la Ley de Privilegio Conyugal de Arizona. La Ley de Privilegio Conyugal permite a un cónyuge negarse a testificar contra el otro cónyuge en el tribunal, incluso cuando conoce la verdad sobre el delito. Ante esta situación, la familia de Ryan y Heather instó conjuntamente al sistema judicial a abolir el privilegio conyugal. Después de 3 años de esfuerzos, el privilegio conyugal fue abolido oficialmente. La ley revisada se conoce en Arizona como la Ley de Heather. El 14 de diciembre de 2012, 6 años después del crimen, Larry finalmente fue juzgado y su esposa Cheryl se vio obligada a testificar, detallando las acciones de su esposo durante el momento del crimen. Después de un juicio de 10 días y 2 días de deliberación del jurado, Larry fue declarado culpable de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, robo y agresión. El 25 de enero de 2013, Larry fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En este punto, parecía que el caso estaba resuelto. ¿Cree que los únicos culpables en este caso fueron Richie y Larry? Al menos, la familia Waller pensó lo contrario. Aunque Ryan sobrevivió a la grave lesión, quedó con efectos secundarios significativos y duraderos. Ryan pasó el resto de su vida sufriendo de epilepsia, lo que le hacía imposible vivir de forma independiente. Sus padres tenían que estar con él las 24 horas del día para evitar las convulsiones. No es una exageración. De hecho, cada episodio epiléptico tenía consecuencias graves. Morderse la lengua y romperse la nariz
eran cosas menores en comparación con la gravedad de su estado. En 2015, mientras estaba de compras, sufrió una convulsión repentina que requirió decenas de puntos de sutura en la cara. En 2016, otra convulsión le provocó una lesión en la cabeza y finalmente falleció a los 27 años. Uno de los factores clave que contribuyeron a su muerte fue que Ryan no recibió atención médica inmediata en el momento del incidente. Tras su muerte, la familia Waller demandó al Departamento de Policía de Phoenix por $15 millones en daños y perjuicios. Al comienzo de la audiencia, el Departamento de Policía de Phoenix trajo a un supuesto experto médico para que testificara, argumentando sobre la gravedad de las lesiones de Ryan en ese momento. Independientemente de si se recibió atención médica inmediata o no, las consecuencias a largo plazo eran inevitables. Para abordar este problema, la familia Waller contrató a un reconocido neurocirujano conocido en todo Estados Unidos. El experto testificó que cuando el cerebro sufre un traumatismo y sangrado, se produce una hinchazón que puede tener consecuencias catastróficas. Por lo tanto, cada minuto después de la lesión es crítico. A pesar del alto perfil del experto, la policía empleó otra táctica para manipular los registros. Cambiaron la fecha del incidente del 25 de diciembre al 23 de diciembre. El objetivo claro era extender el plazo de intervención policial en el caso. Si el incidente hubiera ocurrido el día 23, Ryan habría estado inconsciente en su casa durante casi 48 horas, y solo las últimas 9 horas habrían sido resultado de la demora policial. Esto reduciría significativamente su responsabilidad en comparación con el caso que ocurrió el día 25. Debido a estas tácticas, el tribunal finalmente desestimó la demanda. Sin embargo, la familia Waller no se había rendido. Están trabajando arduamente para generar conciencia sobre el caso y planean ejercer presión sobre el tribunal una vez que haya suficiente exposición, con la esperanza de responsabilizar a las partes y a los individuos responsables. En una tranquila mañana del 2 de marzo de 1998, en Viena, Austria, se desarrolló la abducción de Natasha, una niña de 10 años. Lo que comenzó como un simple caso de persona desaparecida, pronto se convirtió en una pesadilla que atraparía no solo a una joven, sino a toda una sociedad durante 8 largos años. Cuando Natasha finalmente escapó y su historia salió a la luz, la pregunta quedó en el aire. ¿Se habían revelado verdaderamente los secretos detrás de su ordeal? ¿O algunos permanecerían para siempre ocultos en las sombras? Antes de comenzar, nos gustaría extender nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de la víctima. Que encuentren paz y fortaleza para sobrellevar esta pérdida. Hoy nos sumergiremos en un caso de abducción particularmente raro que involucra a una niña de 10 años que enfrentó un destino inimaginable en su camino a la escuela. Fue mantenida cautiva por su captor durante asombrosos 8 años. Pero lo que sorprendió a todos fue que, tras su rescate, eligió regresar a la casa donde había estado prisionera. Este caso puede no parecer excesivamente complejo a primera vista, pero los giros que surgieron después han dejado ciertos detalles clave envueltos en misterio hasta el día de hoy. Nuestra historia comienza en Viena, la capital de Austria. Aunque muchos pueden no haber visitado Viena, es ampliamente reconocida como una ciudad de música, famosa por su alta calidad de vida. Situada a orillas del río Danubio, Viena cuenta con un rico patrimonio cultural y artístico que se siente palpable para todos los que la visitan. Atrae a alrededor de 2 millones de residentes y frecuentemente es clasificada como una de las ciudades más habitables del mundo. El caso de hoy tuvo lugar en esta hermosa ciudad, centrado en una joven llamada Natasha, nacida el 17 de febrero de 1988 en Viena. Natasha tenía 2 hermanas mayores y como la más pequeña de la familia era profundamente querida. Vivían en el distrito 22 de Viena, Donaustadt, donde sus padres habían comprado un apartamento, llevando una vida aparentemente ordinaria.
Sin embargo, durante sus primeros años, sus padres comenzaron a separarse debido a diferencias irreconciliables. Su padre eventualmente se mudó, eligiendo vivir solo en una casa rural fuera de la ciudad. La partida de su padre tuvo un impacto notable en la crianza de Natasha. Se volvió cada vez más ansiosa e irritable, creyendo que su madre había alejado a su padre. Natasha a menudo se sentía descuidada porque su madre, Brigitta, trabajaba horas extras con frecuencia y no estaba en casa. Esto tensó la relación entre madre e hija. Ahora enfoquémonos en el día del incidente, lunes 2 de marzo de 1998. Temprano esa mañana, Natasha tuvo una acalorada discusión con su madre. Frustrada, apenas tocó su desayuno antes de agarrar su mochila y salir de la casa sin mirar atrás. La hora era exactamente las 7:00 am. Echemos un vistazo al mapa. La casa de Natasha era un edificio de apartamentos de gran altura y como cada día escolar siguió su ruta habitual hacia la escuela. Esta ruta era muy transitada y estaba llena de gente, especialmente a las 7:00 am, durante la hora punta, con autos y peatones por igual. Según todos los informes, debería haber sido una ruta segura. Sin embargo, nadie podría haber anticipado lo que sucedió después. Esta niña de 10 años desapareció en el aire en plena luz del día. La repentina desaparición de Natasha se convirtió inmediatamente en un caso de alta prioridad para la policía, que rápidamente desplegó oficiales por toda la ciudad, buscando lugares sospechosos y buscando testigos que pudieran haber visto algo alrededor del momento en que ella desapareció. Una niña de 12 años llamada Ishtar se presentó y afirmó haber sido testigo del incidente. Según ella, Natasha caminaba a unos 10 metros delante de ella cuando, de repente, un hombre salió de detrás de una furgoneta blanca estacionada y obligó a Natasha a entrar en el vehículo. Otro hombre en el asiento del conductor encendió el motor de inmediato y se dio a la fuga. Desafortunadamente, la distancia era demasiado grande para que Ishtar pudiera captar más detalles. La testigo no pudo ver claramente los rostros de los dos hombres, dejando solo a estos dos hombres no identificados y una furgoneta blanca como las únicas pistas para la policía. En los días que siguieron, las autoridades movilizaron amplios recursos, investigando un total de 1.520 furgonetas blancas, pero el caso no avanzó. Dado que los secuestradores nunca contactaron a la familia de Natasha, la policía comenzó a sospechar que ella podría haber sido llevada como parte de una red de tráfico de órganos o un comercio infantil clandestino. Sin embargo, incluso después de exhaustivas investigaciones, estas pistas no llevaron a ningún lado. A medida que los medios informaban incansablemente sobre el caso, comenzaron a surgir varias teorías de conspiración. Algunos incluso especulaban que los padres de Natasha habían orquestado su secuestro. Estos rumores, aunque infundados, no ayudaron a la investigación y solo profundizaron el dolor de la familia. Los días se convirtieron en años, y antes de que pasara mucho tiempo, habían transcurrido 8 años desde la desaparición de Natasha, y su caso se había enfriado. Pero en ese mismo año, el caso dio un giro inesperado. El 23 de agosto de 2006, alrededor de la 1 p.m., la comisaría de Strashof recibió una llamada. Una anciana informó que una joven llamada Natasha había aparecido en su jardín, solicitando urgentemente que llamara a la policía para pedir ayuda. Cuando los oficiales llegaron, llevaron a la ahora adolescente de 18 años, Natasha, a la comisaría. Una prueba de ADN confirmó su identidad como la misma Natasha que había desaparecido 8 años antes. A través del relato de Natasha, la policía finalmente pudo reconstruir lo que había sucedido. Según Natasha, en aquel lunes hace 8 años, iba de camino a la escuela, pero de repente un hombre la obligó a entrar en una furgoneta blanca. Intentó pedir ayuda, pero su miedo era tan abrumador que no pudo emitir ningún sonido. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando finalmente la llevó a un garaje. Después de sortear varios obstáculos, la condujo a una habitación subterránea oculta.
Esta habitación secreta, de apenas 5 metros cuadrados, tenía una cama, un inodoro, un lavabo, una mesa y algunos artículos básicos. Estaba oscura, húmeda y completamente desprovista de luz solar, con solo un reloj para distinguir el día de la noche. Natasha vivió en esta celda subterránea durante más de 8 años. Durante su cautiverio, su secuestrador bajaba cada día para golpearla, proporcionándole solo una comida mínima. La obligaba a despertarse temprano cada mañana para desayunar con él. Durante los primeros 6 meses, Natasha ni siquiera sabía el nombre de su captor. Eventualmente supo que se llamaba Wolfgang, un hombre de 35 años que nació el 14 de mayo de 1962 en la República Checa. Wolfgang se mudó más tarde a Austria con su familia, donde finalmente encontró trabajo como ingeniero de telecomunicaciones para Siemens. La policía descubrió posteriormente que durante la investigación sobre las furgonetas blancas, una vez habían interrogado a Wolfgang. En ese momento, Wolfgang afirmó que su furgoneta blanca solo se usaba para transportar grava, ya que estaba en medio de la renovación de su casa. Dado que Wolfgang no tenía antecedentes penales, la policía no tenía razones para dudar de su historia y sin querer lo dejaron ir. Natasha describió cómo Wolfgang tenía una compulsión obsesiva por la limpieza, obligándola frecuentemente a limpiar varias áreas de la casa. La mesa y el suelo debían estar impecables, sin huellas dactilares en ninguna de las tazas. Como recompensa por su obediencia, Wolfgang eventualmente le permitió tener una radio y una pequeña televisión. Sin embargo, la radio solo captaba emisiones extranjeras y los programas de televisión eran pregrabados por Wolfgang, por lo que Natasha no tenía forma de saber cuán sensacional era su caso o que tantas personas la buscaban. Mientras tanto, Wolfgang intentó lavarle el cerebro, diciéndole que sus padres la habían abandonado y que lo habían contratado para secuestrarla. Insistía en que él era la única persona en el mundo que realmente se preocupaba por ella. La advertía que ni siquiera pensara en escapar, diciendo que había colocado explosivos cerca de las ventanas y puertas. Incluso si lograba pasar por ellos, amenazaba con capturarla de nuevo y matar tanto a ella como a cualquiera que se atreviera a ayudarla. Mientras la sometía a una constante manipulación psicológica, Wolfgang le daba muy poca comida y la golpeaba a diario. Según el diario que Natasha mantenía en su celda, hubo una semana en la que la golpeó más de 200 veces. El prolongado tormento físico y mental desgastó gradualmente su espíritu y eventualmente dejó de resistirse. Wolfgang incluso comenzó a dormir en la misma cama que ella. A pesar de esto, todavía la encadenaba por la noche para evitar que escapara mientras dormía. En raras ocasiones, Wolfgang le permitía salir al patio para breves paseos. Además, le proporcionaba muchos libros educativos, permitiéndole estudiar por su cuenta durante su tiempo libre. Con estos libros y los programas educativos de la radio, Natasha pudo completar su educación secundaria, que fue uno de los pocos pequeños consuelos que mantuvo en su situación. A veces, cuando Wolfgang estaba de buen humor, incluso la sacaba a dar paseos en auto. Una vez, mientras estaban atrapados en el tráfico, se encontraron con un control policial rutinario. Por miedo, solo intentó señalar al oficial de policía con los ojos, pero la policía no prestó atención. No fue hasta el 23 de agosto de 2006 que Natasha finalmente aprovechó una oportunidad para escapar. Alrededor de las 12:53 p.m., Wolfgang le pidió que aspirara su auto porque planeaba venderlo. Mientras ella estaba aspirando, recibió una llamada repentina. El fuerte ruido de la aspiradora obligó a Wolfgang a ir al jardín para atender la llamada. En ese momento, el corazón de Natasha comenzó a acelerarse. Notó que la puerta principal estaba abierta y que Wolfgang, aún hablando por teléfono en el jardín, no la estaba mirando. Reuniendo todo su valor, corrió con todas sus fuerzas hacia la puerta abierta. Pasó junto a varias personas en el camino, pero no se atrevió a detenerse, temiendo que Wolfgang la alcanzara. Finalmente vio a 2 personas y se detuvo a pedir ayuda, pero la ignoraron. Decidida, continuó corriendo hasta que divisó a Inge, una mujer de 71 años que estaba en su cocina cocinando.
Natasha saltó la cerca, cruzó el jardín y golpeó frenéticamente el cristal, gritando, pidiendo ayuda. Después de que la anciana llamara a la policía, Natasha fue finalmente rescatada. Después de escuchar el relato de Natasha, la policía inició de inmediato una cacería de hombres para encontrar a Wolfgang. Al llegar al garaje de su casa, la policía, siguiendo las descripciones de Natasha, encontró la entrada oculta a la habitación secreta. Descendiendo los escalones al siguiente nivel, llegaron a una puerta de armario. Detrás de este armario había una puerta de bóveda cuadrada, lo suficientemente grande para que solo una persona pasara a la vez. La puerta tenía 50 centímetros de grosor y pesaba alrededor de 150 kilogramos. Más allá de ella estaba la estrecha cámara donde Natasha había estado confinada durante 8 largos años. Sin embargo, ni la habitación secreta ni la casa de Wolfgang mostraban rastro alguno de él. Al rastrear su vehículo, la policía descubrió que su BMW estaba registrado a nombre de su madre, así que rápidamente se dirigieron a su apartamento, pero tampoco encontraron nada allí. Finalmente, alrededor de las 2 p.m. de ese día, la policía localizó el BMW de Wolfgang en el estacionamiento de un centro comercial. El auto estaba vacío. Una vez más, parecía que estaban un paso detrás. Justo cuando la búsqueda parecía estancarse, llegó la noticia de la policía ferroviaria. Alguien había hecho algo loco al ponerse frente a un tren. Las muestras de ADN tomadas de la ropa y las manchas de sangre confirmaron la identidad del fallecido como Wolfgang, de 44 años. Aunque el caso había durado más de 8 años, el perpetrador ahora estaba muerto. Solo Natasha conocía los detalles completos de su ordeal. Aún así, rápidamente emitió un comunicado anunciando que no respondería a ninguna pregunta sobre el caso, particularmente en relación con las indagaciones de los medios y la policía sobre asalto inmoral. Pero poco después, Natasha cambió de opinión sobre permanecer en silencio. Debido a que no querían rechazar oportunidades financieras, la familia de Wolfgang y Natasha comenzaron a monetizar su historia. Primero, en 2007, la madre de Wolfgang publicó un libro titulado La Era de la Desesperación, que le generó ganancias sustanciales. Luego, en 2008, Natasha lanzó un programa de entrevistas de 3 episodios en el canal Puls 4 de Austria. 2 años más tarde, en 2010, Natasha publicó su autobiografía 3096 días, que fue adaptada a una película en 2013. En 2016 lanzó su segundo libro, 10 años de libertad, que documentaba su trayectoria después de su escape. Para 2019 había publicado su tercer libro, Las Crónicas de Internet. A través de las ventas de libros, licencias y diversas entrevistas en televisión, Natasha logró acumular millones de euros, transformándose en una figura pública prominente. Volviendo al caso mismo, en realidad no concluyó con la muerte de Wolfgang en las vías del tren. Tras el cierre del caso, surgieron diversas teorías de conspiración y narrativas alternativas, algunas incluso más intrigantes que el caso en sí. Un grupo de individuos, incluidos 3 personajes clave, permaneció convencido de que había un segundo sospechoso involucrado en la abducción. El padre de Natasha, Ludwig, expresó su fuerte insatisfacción con la investigación policial, afirmando que hubo múltiples errores críticos a lo largo del proceso. Sentía que el defecto más significativo era la insistencia de la policía en que Wolfgang actuó solo. Ludwig creía que Wolfgang tenía un cómplice, señalando varios factores clave para respaldar su sospecha. Un detalle importante fue que, en el día del incidente, la única testigo ocular, una niña de 12 años llamada Ishtar, afirmó que vio claramente que había 2 personas en la furgoneta blanca, no solo una. Una persona arrastró a Natasha hacia la furgoneta mientras la otra se alejaba de la escena. Sin embargo, no podía entender por qué Natasha afirmaba en ese momento que solo Wolfgang estaba involucrado. El padre de Natasha cree que la segunda persona que Ishtar vio era el amigo de Wolfgang, Ernst. En ese momento, Ernst y Wolfgang eran socios comerciales que habían cofundado una pequeña empresa de renovaciones. Como el amigo más cercano de Wolfgang, Ernst había sido objeto de sospechas policiales. Según su testimonio, solo conoció a Natasha una vez,
En julio de 2006, un mes antes de su escape, Wolfgang había llevado a Natasha a la casa de Ernst para pedir prestado un remolque, presentando a Natasha como su novia. Ernst recuerda que la visita de Wolfgang duró solo unos minutos, durante los cuales Natasha parecía alegre y sonreía todo el tiempo. Ella nunca le pidió ayuda, por lo que no tenía razones para sospechar que había sido secuestrada. Sin embargo, la investigación policial reveló más tarde que Natasha y Ernst tuvieron un número inusualmente alto de llamadas telefónicas después de su escape. A lo largo del otoño hablaron más de 100 veces, con una llamada que duró más de 5 horas. Si solo se habían encontrado una vez, esta frecuencia de comunicación parecía difícil de explicar. Más importante aún, Ernst estaba estrechamente relacionado con la fuga y la muerte de Wolfgang. Volvamos al 23 de agosto de 2006. El día en que Natasha escapó fue rescatada poco después de la 1 p.m. Apenas unos minutos después se vio a Wolfgang huyendo a toda velocidad en su BMW rojo. Según el testimonio de Ernst de ese día, afirmó que Wolfgang lo había llamado, diciendo que la policía lo estaba persiguiendo, sospechándolo de conducir bajo los efectos del alcohol. Wolfgang le pidió a Ernst que se encontrara con él en el centro comercial para ayudarlo a escapar, y Ernst aceptó. Con la asistencia de Ernst, Wolfgang logró escapar del estacionamiento del centro comercial y dirigirse a la estación de tren, donde finalmente hizo lo más cobarde. El testimonio de Ernst fue cuestionado por un oficial presente en la escena. El oficial recordó que cuando tocó la puerta de Ernst ese día, Ernst, al ver que era la policía, preguntó instintivamente: ¿él la mató? Esta línea quedó grabada en la memoria del oficial. Si Ernst realmente no sabía sobre la abducción de Natasha, ¿cómo pudo hacer tal pregunta? En 2008, bajo presión del Parlamento austríaco, se estableció un grupo de investigación independiente para reexaminar el caso de Natasha, con el exjuez del Tribunal Supremo Johann liderando el esfuerzo. Después de una larga y compleja investigación, el grupo emitió sus hallazgos a finales de 2009. Primero, Natasha no había revelado toda la verdad sobre su ordeal. Segundo, la conclusión anterior de que Wolfgang había actuado solo también fue puesta en duda. Las conclusiones extraídas por el grupo de investigación independiente fueron difíciles de aceptar e inmediatamente provocaron una gran controversia, lo que llevó a una desconfianza generalizada en la investigación policial inicial. Los medios de comunicación y el público exigieron la reapertura del caso. Aún así, en ese momento, parecía que una fuerza invisible estaba obstaculizando la reinvestigación del caso de Natasha. En 2010, el sheriff Kroll, que tenía 58 años y había participado previamente en la investigación, falleció en su hogar. Antes de su muerte, Kroll había sido un firme defensor de la reapertura de la investigación, cuestionando las circunstancias que rodearon la muerte de Wolfgang. Había un punto extraño que Kroll descubrió. Las heridas en el cuerpo de Wolfgang no coincidían con las típicamente infligidas por un tren, lo que sugería que podría haber sido asesinado y luego colocado en las vías. La perspectiva de Kroll fue respaldada por Johann, el jefe del grupo de investigación independiente. Johann, un ex juez del Tribunal Supremo, expresó sus preocupaciones en una carta de 25 páginas, redactada con lenguaje contundente, al Ministerio de Justicia y al Parlamento, criticando varios fallos de la policía austríaca e insistiendo en que había un segundo sospechoso en el caso de Natasha. En 2012, Johann fue acusado de difamación y perjurio por la policía, y no fue hasta 2015 que fue exonerado de sospecha. Algunos podrían preguntarse, ¿no es el testigo más convincente Natasha misma? ¿No aclararía preguntarle sobre los eventos del incidente? Pero como muchas víctimas de secuestro, Natasha desarrolló un severo síndrome de Estocolmo, también conocido como síndrome de rehén. Este es un fenómeno psicológico en el que las víctimas desarrollan lazos emocionales con sus abusadores, sintiendo simpatía por ellos e incluso adoptando algunos de sus puntos de vista e ideas. En casos extremos, pueden incluso ayudar a sus abusadores. Después de su escape, Natasha negó consistentemente tener problemas psicológicos, afirmando que estaba bien.
Sin embargo, cuando la policía le informó sobre la muerte de Wolfgang, se derrumbó en lágrimas, abrumada por el dolor. No solo eso, sino que en 2010, después de que el tribunal otorgara el auto y la casa de Wolfgang como compensación, se mudó a la misma casa donde había estado prisionera y condujo el auto de Wolfgang. Incluso llevaba una foto de Wolfgang en su bolso. En su libro 3096 días, Natasha escribió: «Me siento cada vez más culpable por él. Era una persona lamentable». Toda la evidencia sugiere que su relación con Wolfgang era extremadamente compleja, mezclando los roles de captor, amigo y amante. Muchos expertos creen que su explicación del caso está claramente incompleta, siendo la cuestión clave su renuencia a revelar demasiado. Esta teoría, representada por individuos como Ernst como cómplice, ha ganado un considerable apoyo. Por otro lado, algunos creen que el verdadero cerebro detrás del caso es en realidad la madre de Natasha, Brigitta. El 16 de mayo de 2008, Brigitta testificó como acusada en el tribunal. La policía la acusó de orquestar el secuestro de su hija para encubrir años de abuso continuo. Poco después de la desaparición de Natasha, un periódico de Viena publicó varias fotografías comprometedoras de Natasha tomadas por su propia madre, Brigitta. En respuesta al escepticismo y la indignación pública, Brigitta minimizó la situación, afirmando que las fotos eran meras bromas inofensivas. La fiscalía llamó como testigo a Anis, quien había trabajado en la tienda de Brigitta. Anis testificó que, aunque no había presenciado directamente el abuso de Natasha por parte de Brigitta, había visto marcas de dedos claras en la cara de Natasha varias veces, lo que indicaba que había sido golpeada. En ese momento, el padre de Natasha ya se había mudado, y Natasha estaba viviendo con su madre. Más importante aún, Anis reveló que había visto a Wolfgang, el futuro asesino, visitar la tienda en múltiples ocasiones, sentándose a conversar durante largos periodos con Brigitta. Esto indicaba que ambos probablemente estaban planeando el secuestro. Sin embargo, debido a la falta de pruebas suficientes, el juez finalmente no condenó a Brigitta. En julio de 2012, debido a numerosos giros en el caso relacionado con el asesinato de Natasha, el Parlamento austríaco decidió reestructurar un equipo de investigación especial. Esta vez, para evitar conflictos de interés, se trajeron expertos del FBI para ayudar en la investigación. Después de 9 meses de exhaustiva investigación, el equipo especial concluyó que Wolfgang era probablemente el único perpetrador del crimen y consideró si Wolfgang había sido asesinado. Pero como Wolfgang ya había sido cremado, no había evidencia que apoyara esta teoría. En otras palabras, el caso aún no puede ser concluido de manera definitiva. La investigación duró 8 años, durante los cuales la fuga de Natasha fue seguida de diversas especulaciones y teorías de conspiración. La única persona que conocía la verdad, sin lugar a dudas, era Natasha. Entonces, ¿orquestó la madre de Natasha el secuestro de su hija? ¿Era Ernst el segundo secuestrador? ¿Cuál es exactamente la relación entre Natasha, Wolfgang y Ernst? Todos estos misterios pueden ser los secretos que Natasha guarda en su corazón, secretos que nunca podrá revelar.